Vamos a dialogar en este bloque con el concejal Michel Amadeo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Sebastián? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Por favor, un placer que estés aquí. Bueno, reunión en los últimos días del grupo, ¿sí? Me dijiste que son 2 o 3 ya que van. Sí, nosotros tuvimos, después de las elecciones del 11 de agosto, a los pocos días tuvimos una reunión de la lista, un poco para hablar del resultado, procesarlo. Hay muchas personas que tienen experiencia política, muchas personas que no la tienen, sí. Así que nos parecía muy conveniente generar un espacio para que cada cual expusiera cómo había vivido la campaña, cómo había vivido... Catarsis. Ponele, pero... En el buen sentido. Sí, no, perfecto, pero siempre bajando una línea de que el momento de hacerle era este y listo. Claro. Porque hay que mirar para adelante, porque, a ver, había que empezar a salir un poco del contexto general y entender que objetivamente, y no es un argumento, en San Antonio de Areco hicimos una gran elección. De hecho, si la medís por candidatos, Francisco Rato fue el que más votos sacó. Pero sin lugar a dudas, la lista de Francisco Rato no solo fue la más votada, sino que además, objetivamente, su nivel de porcentaje fue muy bueno. Un 41% de los votos no es nada despreciable. Eso lo coloca con una base muy sólida para después salir a jugar las elecciones que viene. A cada uno de los contrincantes le sacó una diferencia muy importante. Y después, está bien, después viene el juego de la argumentación política y te podrán decir que espacio político contra espacio político es otro resultado, pero yo sí tengo para mí, y esto no lo digo yo, sino que lo vengo escuchando desde que estoy en política, que en política 2 más 2 no es 4, y que no todos los votos que están en un candidato se transfieren automáticamente al de otro espacio. Así que sobre la base de eso, sobre la base de un excelente desempeño electoral, y sobre los resultados de nuestros adversarios tenemos para trabajar muchísimo, y estoy convencido, como antes, de que tenemos condiciones enormes para ganar las elecciones en octubre en San Antonio de Areco. Sí estarás de acuerdo que ese 40% no te alcanza para ser intendente. Depende cómo se componga, históricamente sí, exactamente. Históricamente, a ver, si tuviéramos que ver ¿cuántos votos necesitó Duraniana para ser intendente? Sí. Y fueron alrededor de 8.000. Estamos a 1.500 votos, si querés, que es un número totalmente accesible. Históricamente tiene que ver con eso. La realidad... Igual hay que tener en cuenta que subió el padrón, hay más electores. Sí, ponele, pero son datos concretos de la realidad. Exactamente, pero que no te modifican el porcentaje que vos tenés que acceder a eso. Pero sí la cantidad de votos. Sí, el crecimiento es mínimo, va creciendo mínimo, de 1 o 2% año tras elección tras elección. Sí te puedo incorporar como un dato novedoso, es que vamos a unas elecciones, digamos, totalmente polarizadas, en el sentido de que hoy no hay una tercera fuerza que pueda llegar a recibir votos hoy. Cada voto, yo te diría que si cada voto que una fuerza crece es un voto que le resta al otro. Exacto. Eso hace que... Está bien. Ahora, ¿cómo analizaron? Porque es cierto lo que decís, y si la elección se mide por candidatos o la medís por frentes, los dos van a argumentar lo mismo y vamos a estar hasta mañana discutiendo posiciones que las dos son verdaderas. O son correctas, de acuerdo a uno cómo quiere hacer el análisis. Pero hay una situación que entiendo supera tal vez al frente, y está ahí donde vos tenés que hacer trabajar, que es la elección a gobernador y la elección a presidente. Que te diría, la de presidente tiene mucho más para trabajar que la de gobernador, porque la diferencia que Kicillof le saca a Vidal en un escenario en la provincia donde no hay balotaje, y si la das vuelta, háganle un monumento a Vidal. Mirá, siempre hablando desde San Antonio de Areco, para el resto tenemos que los datos nos indican que tanto Mauricio Macri como la gobernadora Vidal tuvieron un muy buen desempeño. Sí. Incluso la gobernadora Vidal tuvo más o menos unos 400 o 500 votos más que nuestra fórmula local. Macri anduvimos ahí muy parejitos. Así que
podemos decir que por lo menos en escenario previo a Paso, la figura de la candidatura del presidente como la candidatura de la gobernadora Vidal fue muy bien recibida en San Antonio de Areco y fue parte también del número que tuvimos nosotros en octubre. Obviamente que escenario post-Paso complejiza toda la situación y hay que ver cómo va a ser el desempeño tanto de la gobernadora como de Mauricio Macri en San Antonio de Areco en función de los acontecimientos que se van a ir desarrollando hasta las generales. En ese sentido nosotros tenemos claro que la responsabilidad que tenemos y que asumimos es de generar todas las herramientas para lograr que cada vecino de San Antonio de Areco entienda que con nuestro gobierno va a vivir mejor. Nos tenemos que generar todas las herramientas para que el arequero comprenda y confíe de que nuestro equipo de gobierno va a consolidar un proceso donde ciertos ejes y ciertos valores que nosotros consideramos que son los que son necesarios para que Areco se desarrolle, pues nos los vamos a poder llevar adelante. Nosotros pertenecemos al Frente Cambiemos y vemos en la figura de Mauricio Macri y de la gobernadora Vidal nuestros referentes más importantes. En eso creemos y la verdad que estamos y compartimos con aciertos y con desaciertos la gestión de estos 4 años de gobierno. El resultado de las urnas ha sido muy duro. Sabíamos que íbamos a una elección difícil. Obviamente se escapaba a las previsiones hasta de los analistas propios más experimentados estos números, pero tenemos expectativas de que los días que vayan transcurriendo de acá hasta las elecciones generales, podamos crecer como espacio político en los distintos segmentos que no acompañaron ni a Mauricio Macri ni a la gobernadora Vidal por razones muy particulares. Hay muchas personas que obviamente no votaron ni van a votar jamás a Mauricio Macri, y muchas personas que no votaron ni van a votar jamás a María Vidal. Sí. Pero hubo un segmento muy importante de gente que no fue a votar y un segmento muy importante de gente que votó para llamarle la atención a Mauricio Macri, otros que por distintas circunstancias, los que votaron a López Centurión o los que votaron a Espert, entendemos que ahora, cuando lo que está en juego son cuestiones ya distintas, donde la elección es definitiva, creemos que ese caudal, y obviamente con acertadas políticas de gobierno en estos días que nos quedan, ambos candidatos tienen posibilidades de crecer. Sobre la base de ese crecimiento, sobre la base de nuestra buen desempeño en las PASO, que tuvimos un piso del 41, y nosotros también tomando las decisiones correctas y comunicando los ejes correctos, creemos que esta elección está abierta y que Cambiemos puede ganarla. La victoria, porque es cierto, pero hay que también analizar cómo el electorado votó en San Antonio de Areco. Mucho de lo que decís coincido. Entiendo que el análisis también es más grande porque hay un efecto post-paso, que es el efecto psicológico, en donde mucha gente va a ir con el que ganó. Sí. ¿Y cómo revertís eso? Porque es difícil entrarle al electorado y, perdimos por 17, 18, 20 puntos en la provincia, pero nosotros damos vuelta a esto. Sabiendo que es muy, muy complicado y que después hay un escenario donde el electorado dice, si Kicillof gana por 20 puntos es porque Kicillof es el hombre indicado por los bonaerenses para ser gobernador. Mirá, nosotros hay variables que podemos manejar y hay variables que no podemos manejar. Y nosotros nos concentramos en aquellas que sí podemos manejar. ¿Y cuáles son aquellas variables, aquellas cuestiones que podemos manejar? Es que el arequero sienta que nosotros seguimos trabajando, que el arequero perciba y confíe en que nosotros estamos dispuestos y comprometidos a, sea cual fuera el escenario que nos toque en la nación o en la provincia, vamos a trabajar fuertemente para que todos podamos vivir mejor. Francisco Rato es nuestro candidato a intendente y... Lo nombraste después de 10 minutos. Y pero es que antes no estábamos hablando de lo general, ¿no? Pensé que lo ibas a nombrar tanto a Macri y a Vidal y más a la figura local. No, la conversación se dio en función de las preguntas que vos me hiciste. Sí, Viste que hay un sector que dice, no quiero saber nada con Macri, no quiero saber nada con Vidal y vamos con todo con el candidato local. No. La verdad es que el electorado no, digamos,
Hay pocos errores en política que son irreversibles. Uno de los errores que yo considero son irreversibles es aquel que subestima al electorado. Sí. Entonces, por eso. Es crucial. Es crucial. Entonces yo no lo voy a decir al electorado que no soy de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, porque además creo, claro, y además estoy convencido de donde estoy parado, y estoy convencido y estoy totalmente comprometido con este espacio. Lo que yo te decía era que... Sí, pero además vos sos el hombre del PRO, entonces... Si se cae el hombre del PRO a nivel local, se cae todo, ¿no? No, hay varios. Somos varios. Bueno, pero somos varios. Uno podría decir que sos el hombre más fuerte del PRO a nivel local. No sé. No, volviendo a tu pregunta de cómo manejar ese aspecto, del electorado, nosotros, te decía, dentro de las variables que podemos manejar nosotros tenemos un candidato a intendente que decidió ser intendente, pero que viene trabajando en política desde, por lo menos activamente, desde el 2013, y va a seguir trabajando independientemente del resultado, porque los compromisos que se asumen en esos términos. En política se gana, en política se pierde. Lo que siempre tiene que permanecer es ese compromiso y esa actitud de salir a la cancha a trabajar con toda convicción, con toda responsabilidad por aquellas cuestiones que uno cree que tiene que transformar. Y eso va a seguir estando. Y bueno, obviamente que hay escenarios que son más, si querés, más... no encuentro otra palabra, pero por eso lo digo, más fáciles que otros, ¿no? Sí. Es más fácil, sí. Y yo sé que Kicillof no es la gobernadora Vidal, y sé perfectamente que Alberto Fernández no es lo mismo que Macri. Pero bueno, nuestra responsabilidad, y cuando asumimos las responsabilidades, estaban en un escenario o en el otro. La verdad es que San Antonio Areco merece dirigentes que tengan otro perfil, que tengan otros valores, y bueno, y por eso creemos que por eso estamos acá, y por eso creemos que vamos a hacer una muy buena elección. ¿Vos sabés que hay un dato muy curioso? Perdóname que te interrumpa. Sí. Que esta elección realmente ha dado resultados que sorprenden. Duraniana sacó 900 votos menos que su fórmula local. Sí, fue el análisis que hicimos el lunes pasado. Bueno, no mire tu programa. No solo que Duraniana sacó 900, 840 votos menos, sino que Alberto Fernández sacó 1.200 o 1.300 votos menos que el candidato o que los dos candidatos a intendente. Eso es un dato nuestro muy positivo para nosotros. Sí, es un dato muy interesante, pero el efecto psicológico te puede tirar esos números a cualquier lado, porque hay mucha gente que entiendo, dice, bueno, ya está, esta elección la gana el Frente para la Victoria, o la gana el Frente de Todos, y no hay manera de dar vuelta, y es muy difícil identificar o medir a dónde van a ir esos votos. Pero el dato concreto de la realidad es que en esta elección, y esta es una explicación que fue parte de la editorial del lunes pasado, y el Frente Local le tiene que explicar a Duranione, le tiene que explicar a Kicillof y a Alberto Fernández por qué tenemos 1.300 votos menos. Sí, yo creo que en parte el resultado de la elección va a ser a ver en la tensión de esas dos fuerzas cuál es la que termina prevaleciendo. De todas formas, nosotros, insisto, con Francisco Rato y con todo el equipo, que ya tuvimos nuestra reunión donde nosotros tratamos de entender qué fue lo que pasó. A ver, y esto no es un exceso de voluntarismo ni tampoco un eslogan de campaña. Yo estoy convencido que no está perdida ni la provincia de Buenos Aires ni las elecciones generales de Mauricio Macri, porque a veces los números de alguna manera exageran las posibilidades, porque un escenario así como nosotros estamos a 10 puntos, ahora vamos a analizar fuerza local contra fuerza local. Frente de Todos superó a Cambiemos en 10 puntos, pero que en realidad, en un escenario de polarización, cada crecimiento nuestro es un voto menos para ellos, o a la vez lo mismo. Con lo cual la diferencia real termina siendo 5 puntos. La diferencia real para llegar a alcanzar a tu adversario. Sí, en un escenario muy optimista. No, está bien, por eso te quiero decir, si vos tuvieras que explicar cómo es uno de los caminos del éxito. Ahora, también entiendo, Michel, que en el grupo hubo una autocrítica de qué hicimos mal en esta campaña. Totalmente. Nosotros, primero,
primero... que entiendo es puertas adentro. No, está bien. Pero sí. tal vez el electorado pueda conocer algunos detalles de en qué se equivocaron. Yo tengo varios puntos para si querés analizar de por qué Cambiemos no ha hecho una elección que termine siendo victorioso en San Antonio de Areco. Mira, yo te diría que primero, a mí particularmente me interesaba que todos estuviéramos tranquilos y todos estuviéramos satisfechos con el trabajo que habíamos hecho, porque habíamos hecho una gran elección. Esto no significa ser necio ni soberbio, sino entender. Nos planteamos un objetivo, que lo discutimos antes de la campaña, y el objetivo que nos planteamos lo cumplimos, ¿no? ¿Pero qué era? ¿Salir segundos? Porque no salimos segundos. Bueno, no, está bien, pero no, porque hay que decir las cosas como son. Entonces, el objetivo que nos planteamos lo logramos. Logramos una base electoral muy, muy competitiva para la elección definitiva. ¿Qué nos faltó para haber crecido un poco más? Ahí se empiezan obviamente, sobre la experiencia y sobre las ideas, uno empieza a analizar, bueno, debimos haber, puesto más el foco en esto o menos el foco en aquello. La verdad es que en eso siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar, y de hecho, en realidad, más que pensar, a mí personalmente, y me parecía que era mucho más útil, más que pensar qué cosas hicimos mal, que las detectamos, pero lo importante es entender y que todos entendamos que aquellas herramientas que nos permitieron llegar hasta acá no van a ser suficientes si queremos ganar. Eso fue fundamental para eso es en lo que nosotros nos centramos. Nos decimos, muchachos, perfecto, a todos nos hubiera gustado que el resultado fuera otro, estamos todos de acuerdo, probablemente hubieron errores que cometimos respecto de enfoques, de discursos, de acciones, pero sepamos que todo lo que hicimos para llegar al 41% de los votos no es suficiente para ganar las elecciones, con lo cual ahora viene un trabajo de muchísimo esfuerzo intelectual y de muchísimo esfuerzo de trabajo para generar las herramientas que tiene que haber, con mucho más método, con mucha más creatividad y con mucho más presencia en el metro cuadrado de San Antonio de Areco. Hoy lo que se va a discutir es las necesidades de cada uno de nuestros vecinos y cómo le vamos a lograr que nuestros vecinos confíen en nosotros, de que si ganamos las elecciones y accedemos al gobierno, Areco va a tener un mejor desarrollo. El análisis que haces está bien, es correcto, sin ser agresivo con el término, porque no encuentro tal vez uno un poco más suave, ¿no? Pero en el análisis no te lleva también a decir, nosotros subestimamos un poco la realidad política de San Antonio de Areco, pensando que se iba a Durañona, ganarle a Marinkovic o a Pinedo iba a ser más fácil, Areco se había cansado de Durañona, y en realidad el electorado en la suma de votos termina diciéndole a las dos fuerzas políticas, la verdad que no nos cansamos tanto de Durañona. Mira, o del grupo de... Si yo te... Primero, yo no estuve instalado mucho tiempo eso. Sí, bueno, un eje de nuestra campaña tenía que ver con eso, y claramente lo decíamos, y además creo yo que hay un desgaste muy fuerte de Durañona, de hecho, su desempeño electoral lo demuestra. Y eso además es lo que recogemos dentro de nuestras caminatas y nuestras recorridas. Eso lo recogemos de la calle, no era una cuestión que inventáramos nosotros como un argumento de campaña. Eso era real, y entiendo que sigue siendo real. Lo que sí yo no subestimo a nadie en política como actitud, así que en ese sentido no. Lo que sí te puedo decir me sorprendió o estaba fuera de las previsiones fue el desempeño de Mariano Pinedo. Y es ahí donde creo que tal vez sorprendió que que saliera a la cancha un jugador que, si bien pertenecía al núcleo duro de Durañona, pero con un discurso distinto, y bueno, realmente logró instalarse. Nosotros creíamos que iba a ser más fuerte
su identidad política y su pertenencia a una gestión que estaba desgastada, y bueno, ya vimos que no, porque su desempeño excedió incluso a ellos mismos cuál iba a ser. Entendemos que eso ocurrió, pero también entendemos que eso es algo circunstancial. Que todo aquel votante que... Estos son, a ver, conjeturas, ¿no? Sí, obviamente, sí. Nosotros entendemos y vamos a trabajar en todo aquel votante que entendió en la mesura de Pinedo, en su vocación conciliadora, que a veces está y a veces no. Yo estuve con él 2 años en el Consejo Deliberante, ¿no? Y su discurso un poco más, si querés, menos intenso, yo creo que acompañaba eso, pero no acompañaba necesariamente el espacio político al que él pertenecía. No siendo él candidato, ese voto hay que ir a buscarlo y hay que ir a trabajarlo, porque es un voto posible. En el análisis que haces, también empiezo a notar, sobre todo en esta última parte, que es más Pinedo y Marinkovic y no tanto en donde nosotros no supimos convencer al electorado para que Pinedo no tuviera tantos votos y que esos votos, si se quiere con cierta moderación en el tono de campaña, entiendo tendrían que haber ido más a Rato que a Pinedo en el análisis que vos haces. Pero sí, algo pasó o algo falló en la estrategia de campaña que terminaron yendo a Pinedo y no a Rato. Mira, yo creo que en eso se jugó mucho votante nuestro que estaba eligiendo cuál era el posible candidato de Rato, ¿no? Y lo ves. Eso es mucho votante nuestro metiéndose en la interna de ellos para... No superan los 150. No sé, bueno, pero vamos a ir cómo llegamos a esos números. Después... Por el corte. Seguro. El corte que tiene Vidal y el corte que tiene Rato, esas diferencias son 115. No sé. Vamos a ver en octubre. Ese análisis es número puro de agosto. No, está bien, por eso. Pero después, obviamente que la situación de la crisis económica que atraviesa la Argentina y que golpea fuertemente a distintos espacios, no somos inmunes a eso nosotros. No era que, digamos, que no había una manera de poder... preservar un espacio político de la situación que atraviesa, porque a nosotros nos toca la situación de ser oposición en San Antonio de Areco, pero oficialismo en la provincia y en la nación. Sí. Así que claramente había en ese discurso moderador y conciliador, ponele, de Mariano Pinedo, que te digo que en muchos aspectos es solamente en las formas, un votante muy permeable a eso, porque está atravesando una situación económica crítica, a la que le adjudica la responsabilidad de la situación crítica al gobierno del partido político que pertenecemos. En el análisis, ¿ustedes creen que la clase media les dijo no esta vez? Una parte sí. Sacamos el 41% de los votos. Nosotros tenemos, y en San Antonio Areco es muy variada. Digamos, vos no tenés, salvo Villalía, Dugan y la escuela 5, después no tenés manera de identificar geográficamente el voto, como para poder entender un poquito más personalizadamente el voto. Pero claramente si nosotros en el 2017 sacamos un voto donde te das cuenta que te lo nutría la multiplicidad de sectores que componen una sociedad. Bueno, un sector a nosotros obviamente en las PASO no nos acompañó. 55 fue. Sí, más o menos, 54, 55. No es la misma elección. No, estamos de acuerdo. No es la misma, pero en los porcentajes, y duele mucho perder 15 puntos en una elección de medio término con 2 años de diferencia. Mirá, los contextos fueron distintos. Había una tercera fuerza política en el 2017 que también receptó parte de los votos que hoy fueron probablemente a nuestro adversario, y la situación del país era otra. Y bueno, y eso, mira, en política, otra de las cosas que son casi como reglas, que en la vida lo es también, pero en política lo ves con mucha claridad, es vos podés aceptar o no la existencia de las cosas. Lo que vos no podés manejar son que esas cosas generan consecuencias. Exacto. Entonces, claramente, desde la crisis de abril a esta parte, con un país en recesión, con una inflación que fue mucho más allá de lo esperado, con devaluación a nivel de actividad, donde muchas personas quedaron en situaciones
críticas, con pérdida de empleo y demás. Eso deberás reconocer que cuando yo te planteaba hace un año atrás, tenemos un problema económico serio y ustedes querían llevar la campaña por otro lado o el discurso por otro lado, en parte lo que estaba, que yo entiendo es lo que Cambiemos no escuchó, es el gran problema de la situación, digamos, crítica en lo económico que atraviesa la mayoría de los argentinos. Sí, yo en todas las entrevistas que tuve, básicamente cuando se hablaba de ese tema, mi respuesta la podríamos sintetizar en dos cuestiones. La primera era que aceptaba la existencia de esa crisis económica, sí discutíamos las causas y sí discutíamos cómo se salía de esa crisis económica. La realidad es que las cuestiones económicas inciden y van a incidir siempre en los desempeños electorales. Y bueno, y este es un ejemplo de eso. Cambiemos tuvo un montón de logros, porque eso no hay que negarlo, ¿no? Y reconocerlos no significa ser necio, ni reconocerlos significa seguir, ¿entendés? Sosteniendo un rumbo que va al iceberg. Es también poner en valor lo que hicimos, que fue muchísimo, y poner en valor las transformaciones que inició este presidente, que muchas son irreversibles, y independientemente de quién gane las elecciones en octubre van a existir. Ayer, mirá, y la lucha frontal que son, ¿por qué ponerlas? Porque si no después... Seguro. Pero vos sabés que hace unos días hablaba con un grupo de amigos que son, te diría, la mayoría simpatizantes de Cambiemos, o van a votar a Cambiemos, ¿no? Pero todos coincidíamos en este análisis. En lo mal que se comunica, desde nivel nacional, nivel provincial y también a nivel local, porque entiendo que ustedes no cuentan con asesores de comunicación, con gente que de alguna forma profesionalice una campaña política, pero se dejan llevar por la idea que tiene el gobierno nacional, que tiene el gobierno provincial de comunicación, y ya a esta altura alguien les tiene que decir que es muy, muy mala la forma de comunicación que tienen. No, yo no, a ver... O que ha fallado muchísimo. No, yo particularmente no comparto esa valoración respecto de que la comunicación del gobierno ha sido mala, pero bueno, son opiniones. En San Antonio de Areco, la verdad es que las actividades, las acciones las opiniones que nosotros tenemos, o las valoraciones o acciones políticas que hacemos, le damos la máxima difusión posible que puede tener un distrito como el nuestro. A ver, nosotros nos cansamos de decirle a los arequeros por todos los medios posibles, desde que se firmó un convenio de transferencia por 18 millones de pesos, a través del cual hoy Duraniana puede hacer el arreglo de la calle Palmer, algunos bacheos y el arreglo de la calle Arellano. Y lo decimos, lo digo acá, lo dije en los medios, lo decimos en las redes sociales. Nos cansamos de decir que no es cierto que las consecuencias del aumento de las patentes de los empleos de los autos municipalizados es responsabilidad de la gobernadora, porque en realidad lo que hay es una evolución de las evaluaciones fiscales producto de una cuestión normal. Lo que Areco tiene es una alícuota altísima, que si el intendente decidiera, por qué puede hacerlo, bajar la alícuota, bueno, podría compensar un desmesurado incremento en las evaluaciones fiscales. Decimos en todos los medios posibles de que nosotros no venimos acá a quitarle nada a nadie, sino que venimos a trabajar fuertemente en ejes de desarrollo. O, no sé, estamos... Está bien, pero si vos te terminás convenciendo que la comunicación de ustedes es buena o es muy buena, terminás teniendo un problema. No digo que sea muy buena, Entiendo no estoy de acuerdo que sea tan mala. Digo que nosotros igual, obviamente que estamos revisando muchos ejes de comunicación, y hoy tenemos un equipo, digamos, de personas que se han formado para esto. Esto obviamente que lo tomamos y estamos en un proceso y estamos mejorando muchísimo en eso. Lo que te quiero decir es que llega un momento donde hay ciertas cuestiones que están instaladas, que se comunican, pero que después muchas veces no terminan moviendo demasiado la aguja del electorado. Bueno, porque bueno, ahí tienes que hacer un análisis un poco más profundo. Pero sí, bueno, pero tendremos tiempo. De acá al 27 de octubre hay mucho para dialogar. Así que te agradezco mucho esta visita y por haber venido en un momento en donde por ahí a veces los candidatos dicen, bueno,
prefiero guardarme un poco y... Acá no se guarda en nadie, esto, acá no se rinde nadie. Debo reconocer, hay mucho mi querido Amadeo, que usted ha venido en un momento donde no todos ponen la cara. Porque, Gracias. por lo que te dije recién. Gracias por la visita. A vos, che.